Hola, hola amigos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a su programa Salud Integral NAMPOR, como todos los miércoles a las 11 de la mañana. Hoy tendremos un invitado profesional en salud, el doctor Juan Francisco Apaza León, especialista en cirugía de tórax y cardiovascular. Nos vamos a un breve corte comercial y regresamos aquí por TV Hoy Perú. Juan Francisco Apaza León es especialista en cirugía general y laparoscópica, así como en cirugía de tórax y cardiovascular, con amplia experiencia al servicio de la salud. Ofrece atención médica a domicilio, teleconsultas y ecografías Doppler venoso y arterial, brindando comodidad, seguridad y atención oportuna para cada paciente. Porque la salud requiere confianza y profesionalismo, pone a disposición un servicio cercano y eficiente. Para consultas, puede comunicarse al 954719428 o escribir al correo druanfrancisco.ctcv@gmail.com. Atención médica de calidad, cuando más se necesita. ¿Buscas un diagnóstico confiable, rápido y cerca de ti? En Semedic Centro Diagnóstico contamos con profesionales especializados y equipos modernos para brindarte resultados precisos y una atención de calidad. Tu salud es lo primero, por eso en Semedic trabajamos con compromiso, confianza y calidez para ti y tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como Semedic Perú, Facebook como Semedic y en YouTube como Semedic Centro Diagnóstico. Para consultas o citas, contáctanos al 951-438-711 o al 955-259-694. Visítanos en Avenida Alfonso Ugarte 712, Lima. Semedic Centro Diagnóstico. Cuidamos tu salud con precisión y confianza. ¿Sabías que la diabetes y los trastornos metabólicos pueden prevenirse y controlarse con un tratamiento especializado? En las Américas, Instituto de Diabetes y Endocrinología, contamos con un centro especializado en Lima dedicado al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades como diabetes, pie diabético, obesidad y problemas del metabolismo. Nuestro equipo está conformado por médicos especialistas, investigadores y docentes universitarios, comprometidos con brindarte una atención médica de alto nivel. Aquí recibirás orientación profesional, tratamiento adecuado y acompañamiento para mejorar tu calidad de vida. Las Américas, Instituto de Diabetes y Endocrinología. Experiencia, ciencia y compromiso al servicio de tu salud. Hermanos peruanos, este 2026 ustedes tienen que apostar por un partido probo, sin corrupción, que es Perú Moderno. Por eso, la salud pública en este país está muy mal, está en UCI. Por eso, el 2026, ustedes voten por el doctor César Montoya. Voten por el número 6. Hola amigos, te saluda Nancy Portilla, magíster en salud, en su programa Salud Integral. Estaremos todos los miércoles a las 11 de la mañana difundiendo temas de salud con grandes profesionales. Aquí por TV Hoy Perú. Buenos días, estimados televidentes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, en Salud Integral NAMPOR. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Francisco Apaza León, cirujano de tórax, cardiovascular y cirugía general y laparoscópica.
actualmente laborando en el nosocomio Arzobispo Loaiza y laborando también en otras entidades públicas del Perú. El tema del día de hoy a tratar: manejo quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Juan Francisco Apaza. Bienvenido, doctor, a TV Hoy. Muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Agradecido de estar invitado. Soy médico asistente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Dentro del servicio me dedico a lo que es cirugías torácicas y pulmonares, y el tema que tenemos a tratar es un tema importante en la salud pública porque se trata de una enfermedad que está muy relacionada con nuestro medio, ¿no? La tuberculosis pulmonar es una enfermedad que está ligada a la desnutrición, a la historia del hombre, al desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es importante que nosotros entendamos, ¿no?, de que este problema de salud afecta y deteriora la salud del paciente, poniendo en riesgo su vida. Es importante, ¿no?, el tratamiento de este paciente. Hasta antes del advenimiento de los medicamentos específicos para esta enfermedad, la mayoría de tratamientos quirúrgicos se hacían con resultados intermedios, con alta tasa de mortalidad, ¿sí? Si bien es cierto, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad que se puede tratar médicamente, la llegada de la sobreinfección, de la infección del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, la puso nuevamente en el tablero porque empezó a desarrollarse empezó a aumentar la incidencia de esta enfermedad, tanto en poblaciones sanas como en poblaciones de riesgo. Y si bien es cierto, nuestro país es un país en el que el sistema de salud trabaja arduamente para poder tratar esta enfermedad, existe la población que a descuido o por no poder acceder a los sistemas de salud adecuadamente, llega a presentarse casos de enfermedad multidrogoresistente o extrema multidrogoresistente, y también lo que es las secuelas de la misma. Lo que vamos a tratar el día de hoy es explicar brevemente las consecuencias de no haber recibido el tratamiento adecuadamente, no haberlo completado, y qué ponen en riesgo la vida del paciente y que necesitan tratamiento por cirugía. ¿Sí? ¿Podemos comenzar con las preguntas? Ok. Entonces, estimados televidentes, la tuberculosis no siempre se cura solo con medicamentos. En algunos casos graves, como dijo el doctor Apaza, ya la cirugía va a poder salvar la vida del paciente, ¿no? Ahora, doctor Apaza, ¿cuándo la tuberculosis deja de ser tratada solo con medicamentos y ya requiere cirugía? ¿En qué casos el paciente ya se hace dependiente, un multidrogo resistente, como lo llamamos, y ya tiene que ser operado? Sí, mire, como hemos dicho inicialmente, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad que requiere de múltiples drogas antimicrobianas. Y estos tratamientos no solo van a depender del paciente y el acceso al sistema de salud, va a depender del entorno familiar. Un paciente bien nutrido, que sigue su tratamiento, que protege a su familia de la infección con medidas de bioseguridad, es un paciente que se llega a curar. El inconveniente ocurre cuando o no llegó a recibir su medicación de forma diaria, o descuidó su alimentación porque no pudo trabajar. Entonces entramos a lo que se llaman las secuelas de la tuberculosis, que en este caso son 5 grandes grupos, ¿no? Los fenómenos fibrocavitarios, lo que vulgarmente escuchamos en los hospitales como la caverna en el pulmón que le dejó la tuberculosis, la destrucción del componente bronquial, del árbol bronquial, que clínicamente denominamos bronquiectasia, la hemorragia masiva de estas zonas de bronquiectasia, de caverna, que contactan con los vasos que irrigan el pulmón y provocan que el paciente tosa sangre, eso se denomina hemoptisis. La sobreinfección por hongos que se puede dar dentro de estas cavernas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, en la radiografía, que en la primera
parte, hacia la derecha, tenemos una tomografía de un paciente con una tomografía completamente normal. Como podemos ver en las imágenes de la izquierda, tenemos la placa de un varón de 47 años que tuvo, ¿no? Viene con un cuadro clínico de dolor en hemitórax derecho, con expectoración de más o menos año y medio de evolución. Como podemos ver, la radiografía, que debería ser simétrica, podemos evidenciar que en la parte superior de la radiografía hay una imagen de una cavitación. El problema es cuando la cavitación se sobreinfecta, a eso denominamos aspergiloma, micetoma, ¿no? Y finalmente, cuando hay una infección crónica del espacio entre el pulmón y la pared torácica, se desarrolla un empiema tuberculoso, y el empiema tuberculoso muchas veces requiere tratamiento médico de hasta 18 meses. Y en el caso de que médicamente no mejore, requiere el drenaje a través de cirugía. A veces este drenaje no es suficiente y tenemos que hacer una operación compleja que se llama toracoplastía, en la que formamos una ventana pulmonar para que la secreción pueda salir. Si se dan cuenta, el no haber completado el tratamiento expone al paciente a unas complicaciones que pueden comprometer su vida, comprometer su estado basal, ¿no? Un paciente con tuberculosis no puede trabajar, no puede costear sus alimentos, ¿no? Entonces es importante el no llegar a estas etapas. Doctor, ¿y qué tipo de cirugías usted realiza en estos pacientes? En el caso de los pacientes con tuberculosis que requieren cirugía, va a depender del grado de compromiso. Exacto. Miren, para ponernos en contexto, una breve descripción de la anatomía para que las personas podamos entender. El pulmón del lado derecho tiene 3 partes, ¿no? Como está escrito ahí, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. En el lado izquierdo tenemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior. A su vez, cada uno de estos lóbulos tiene segmentos, ¿no? Estructuras que funcionan de manera independiente para hacer la función del pulmón, que es respirar, intercambiar el aire y dar sangre oxigenada. De acuerdo al daño de compromiso que pueda producirse por la tuberculosis, generalmente las lesiones por TB son en las partes superiores. Las imágenes en la figura, la imagen pintada en rojo, ¿no? Son los segmentos apicales, ¿no? Digamos, la punta del pulmón, son los que más se afectan durante la primoinfección tuberculosa y donde se asientan la mayor cantidad. Dependiendo de qué tan dañado, se puede hacer una resección, una segmentectomía pulmonar, se puede hacer una lobectomía, sacar una de esas porciones, o incluso llegar a extirpar el pulmón completo. Entonces, dentro del espectro de las cirugías que vamos a tener, tenemos la resección segmentaria, tenemos la lobectomía, ya con nombre y apellido, ¿no? Superior, media, inferior, derecha o izquierda, dependiendo de dónde esté sentado el daño, o la neumonectomía. Y en el caso de que la infección por tuberculosis comprometa la pleura y llegue a formar una fístula, pues se recurre a la ventana pulmonar, ¿no? A la ventana torácica, que es una cirugía mutilante, pero es a veces el único modo de poder tratar esos empiemas crónicos. Doctor, y el público a veces dice, ¿no? ¿Y si me quitan un pulmón, podré vivir con un pulmón? Mire, parte de la preparación preoperatoria de todo paciente que pasa para cirugía es la valoración neumológica, y la valoración neumológica contempla pruebas dinámicas y pruebas funcionales. Dentro de las pruebas funcionales está la espirometría. Hay parámetros en este estudio que realizan los neumólogos que nos dicen: este paciente va a tolerar una resección parcial, una lobectomía o una neumonectomía. La cirugía torácica, en el caso de la tuberculosis, la cirugía pulmonar, es una cirugía que requiere no solo de equipamientos y de personal capacitado, sino también requiere de estudios, ¿no? Los pacientes que llegan al hospital, muchas veces de provincia, vienen, se les realiza la tomografía contrastada, la valoración cardiológica del riesgo quirúrgico cardiovascular y sobre todo en la valoración neumológica.
pasan por espirometría y los neumólogos hacen la valoración y nos entregan un informe en el que nosotros decimos, este paciente va a tolerar la resección correspondiente. Partamos del concepto de que el lóbulo o el pulmón que está con estas secuelas ya no es un pulmón funcional y muchas veces da tiempo de que el pulmón contralateral crezca y permita que se pueda tolerar. Nosotros antes de poder operar a un paciente tenemos que valorar todo eso porque no es solo extirpar esa parte del pulmón enferma, sino es que el paciente tolere el procedimiento. Y no solo eso, que el procedimiento que lo tolere le dé una calidad de vida. Muchas veces hemos realizado procedimientos de resecciones en cuña con pacientes en los que no toleran una resección mayor, con buenos resultados. Hemos tenido pacientes a los que les hemos tenido que hacer la extirpación completa del pulmón porque no ha tenido una reserva para esto, pero el pulmón no se pudo rescatar. Pacientes que tuvieron que pasar a UCI y salir, ¿no? Porque al final es un trabajo multidisciplinario. En el hospital los pacientes que requieren esta atención van a ser atendidos por el cirujano cardiovascular, van a ser evaluados por los neumólogos, de ser necesario son evaluados por los médicos intensivistas, pueden pasar a la unidad de cuidados intensivos en el posoperatorio. No es que esté mal, no es que haya la percepción inadecuada de que pasó a la UCI porque lo operaron mal. Pasa a la UCI porque el paciente requiere ese soporte, no solo de drogas que mantengan la presión, lo que llamamos soporte hemodinámico, sino el soporte ventilatorio. Estos pacientes van a requerir ventilación mecánica y después de eso pues van a tolerar. O sea, la importancia de no llegar a estos escenarios es la importancia de recibir el tratamiento adecuado, una correcta nutrición, una correcta valoración psicológica, un apoyo del sistema del servicio social, seguimiento de caso, la supervisión importantísima que hace el personal de enfermería de verificar que el paciente ingiera su medicación. Todo eso es todo ese esfuerzo aunado a no llegar a lo que nosotros nos dedicamos, que es a la cirugía pulmonar, ¿sí? Doctor, ¿y cuáles serían los riesgos de operar un pulmón afectado por tuberculosis? Porque algunos pacientes dicen, bueno, el doctor me dijo que tengo que operarme, entonces ellos a veces tienen miedo, algunos ya no quieren regresar, no saben si a veces dicen de repente muero. Yo quisiera saber que usted explique a los televidentes cuáles serían los riesgos de operar, ¿no? Para entender esto tenemos que ponernos en el contexto de que las cirugías de pulmón son cirugías de alta complejidad. La patología va a depender tanto de factores dependientes del paciente. Muchos de estos pacientes vienen en un estado de desnutrición, no tienen una buena reserva funcional, son pacientes que por el sangrado repetido a través de las pérdidas de las lesiones cavitarias, nosotros pues encontramos un paciente con hemoglobinas de 9, 8, que requieren un soporte transfusional durante el acto operatorio y en el posoperatorio. También depende del componente nutricional, son pacientes con estados de desnutrición crónica, con baja reserva de proteínas. Entendamos esto, si un paciente se opera, la forma en la que el cuerpo recupera a este paciente, recupera las heridas, cierra, es con sus propios componentes, con células, con moléculas, con proteínas. Si el paciente lo poco que ha comido, se lo ha comido el germen a través de las lesiones, entonces es un paciente que no va a tener una buena reserva. Entonces, estos factores dependientes del paciente pues no, nos traducen que puede haber complicaciones. Y en el caso de la enfermedad, pues no, la inflamación crónica que produce esto, porque estas enfermedades toman años en desarrollar estas lesiones, deforma tanto la estructura anatómica, lo que hace técnicamente difícil realizar la cirugía. No es como una resección en otras circunstancias en la que uno encuentra las arterias, las venas de los bronquios, de los pulmones en buenas condiciones, las diseca fácilmente y las trata. En este caso, solamente la liberación del pulmón a veces nos puede tomar 2-3 horas de cirugía.
y luego el procedimiento de extirpación del segmento, del lóbulo, del pulmón completo, pues toma otros. No son cirugías de largo aliento. En el caso de los riesgos que va a tener el paciente por tratarse, ¿no? Es el sangrado, como es un proceso inflamatorio tan crónico que a veces el hecho de disecar y despegar el pulmón de la pared torácica está pegado por la inflamación crónica, produce sangrado. Incluso hemos llegado a utilizar transfusiones dentro del acto operatorio de 3, 4 paquetes, incluso más. En el caso de que se provoquen, ¿no? Lesiones del pulmón residual que quede, no tener una buena reserva de bacteria, ¿no? Los pacientes salen con un tubo de drenaje conectado a un sistema de drenaje torácico y burbujean, y los pacientes muchas veces se asustan. Doctor, hablo y burbujea a través del sistema de drenaje. Eso es esperable, depende mucho del factor del paciente, de su estado nutricional, de la técnica quirúrgica, ¿no? Esos pacientes, generalmente esas fugas aéreas pueden durar 2-3 días y cierran herméticamente. En el caso de las resecciones mayores, por la inflamación crónica puede haber, ¿no?, dehiscencia del bronquio. El bronquio que hemos tratado, que utilizamos generalmente suturas manuales o suturas mecánicas, puede abrirse y provocarse una fístula, ¿no? Eso es un riesgo que puede haber, pero que se minimiza. Nosotros al momento de operar tenemos cuidado de hacer, hay maniobras en las que utilizamos parte de tejidos sanos para poder sellar estas zonas para que puedan cerrar con facilidad, ¿no? Y de todas maneras, en el caso de estas cirugías de alta complejidad tienen una tasa de morbilidad importante. En el Hospital Arzobispo Loaiza, en el año 2025, se hemos operado alrededor de 120 cirugías de pulmón, de las cuales por tuberculosis más o menos son entre el 30 al 40%. Nosotros tenemos una tasa de complicaciones relativamente baja dentro de los estándares internacionales, con complicaciones menores como revisiones por sangrado, fístulas que se pueden tratar y que mejoran con el tratamiento, ¿no? Pero también sí hay, pues efectivamente, casos que sí van bien desde el principio, regresan a sus lugares de origen, ¿no? Tengo un paciente que justo el día de ayer en la consulta externa he visto de que venía desde Rioja, se operó hace 2 años, vino a su control y dentro de todo, a pesar de habérsele sacado casi todo el pulmón derecho, pues está haciendo su vida normal, ¿no? Ahí dándole al tratamiento, continuando con sus seguimientos. Eso es importante, ¿no? El esfuerzo que pone tanto el Ministerio de Salud como los otros sistemas de salud en el seguimiento de estos pacientes. El Ministerio de Salud podrá tener algunas deficiencias en personal, en insumos, en equipamientos, pero las estrategias de atención de tuberculosis son de las más estrictas, junto con el ESNI, con lo que es inmunización infantil, son de las estrategias que más empuje le pone, de las que más supervisan, y eso es respetable, ¿no? O sea, tenemos un sistema con limitaciones, pero que tratamos de hacerlo mejor para los pacientes en este caso. Y no solo depende del sistema de salud, también los programas sociales que los apoyan. Estos pacientes reciben un soporte nutricional y eso es importante porque es la mejor manera de que el cuerpo se cure, que estos pacientes coman. Es importante. Le puedo hacer la cirugía más compleja, la mejor cirugía que pueda, pero si el paciente no comió, no come durante el postoperatorio, no se cuida, no recibe su tratamiento antituberculoso adecuadamente, pues va a entrar en el rango de los pacientes complicados, ¿no? Y la intención es evitar eso. Doctora Paza, y la cirugía, la operación que ustedes van a realizar al paciente, ¿va a curar definitivamente la tuberculosis o solo va a controlar el daño? Miren, lamentablemente la cirugía está destinada a las complicaciones mayores de la enfermedad. La cirugía no elimina el germen. Este germen tiene características que lo hacen
sumamente resistente al tratamiento, ¿no? Estos son gérmenes con ciclos de crecimiento lentos, que tienen la particularidad de alojarse dentro de las células, depende mucho de los, depende de lo que del estado basal del paciente. Un paciente con TB, bien tratado, estuvo recibiendo su medicación y vino la pandemia del COVID, su pulmón residual quedó dañado, recibió corticoides porque era lo que en esa época se utilizó todo lo que se pudo, todo lo que se ensayó con todo lo que teníamos a mano, y pues su estado inmunitario disminuyó y el germen recrudeció. Por eso es la importancia de que entender la cirugía es, vamos a tratar la complicación, vamos a tratar la caverna que está haciendo que bote sangre todos los días, pero no va a erradicar el germen. La importancia en este caso es entender que lo que nosotros tratamos de hacer es evitar que esa complicación termine acabando la vida del paciente. Lo que es más importante que entienda la población es que el tratamiento es multidisciplinario. Tanto el médico general que lo va a ver en su puesto de salud, tanto el médico neumólogo que está a cargo del programa, tanto el cirujano torácico que se dedica a tratar las complicaciones, tanto el personal de enfermería que hace seguimiento domiciliario, tanto el personal de nutrición que se encarga de las estrategias sociales de apoyo alimentario, tanto el personal de servicio social que se preocupa por la parte, ¿no?, de que estén en lugares, que no estén en lugares hacinados, que haya un apoyo de parte del sistema de salud, tanto el psicólogo que puede brindar el soporte de psicoterapia, entender que es un tratamiento largo y que necesita que el paciente tenga ese soporte. Todo eso puede curar la tuberculosis. No es el papel individualista de cada uno de los componentes que acabo de escribir. El trabajo es conjunto para poder darles el mejor tratamiento posible para que pueda tratarse la enfermedad. La tuberculosis es tratable. Tengo pacientes que después de 15 años de haber estado en muy buenas condiciones, con tratamientos recibidos, sus esquemas de 18 meses, subieron de peso, todo, ¿no? Pues están bien controlados, ¿no? Vienen después de 10 años a un control a ver cómo está mi pulmón. Tiene una pequeña secuela, bueno, tiene indicación quirúrgica, perfecto. Se le trata, se le opera, todo. El paciente recibe su terapia nutricional, recibe su fisioterapia respiratoria, se le hace sus controles, ¿bien? Continúa con su vida. Pero el escenario es evitar llegar a las complicaciones, el escenario es adherirse al tratamiento, es buscar esa ayuda. Nosotros lamentablemente estamos hablando de una enfermedad que está relacionada a eso, a la historia de la humanidad, a los periodos de crisis, a la hambruna. Pero si nosotros como profesionales de la salud apoyamos en eso, cada uno desde la parte que nos corresponde, pues el paciente puede tratarse y curarse y no llegar a la cirugía. Yo sería feliz si esos 1.936 casos que fallecieron de tuberculosis en el año 2024 no hubieran muerto por complicaciones, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Saber que nuestras tasas de diagnóstico son buenas. El Estado trata a través del Ministerio, a través de los servicios de salud, de diagnosticar la mayor cantidad de pacientes para poder recibir esos tratamientos. Y entonces nosotros como sistema de salud hacemos eso. Lo que importa es el otro lado, el paciente, el entorno familiar, apoye recibiendo la medicación, no abandonando el medicamento. Hace poco tuve que ver un paciente por teleconsulta, un paciente que fue diagnosticado en el 93, no siguió el tratamiento adecuadamente, lo abandona, reaparece como un multidrogo resistente en el 2020 y bueno, ahora está en preparación para una cirugía que esperemos vaya bien, pero que tiene alto riesgo porque va a ser casi todo el pulmón derecho el que está perdiendo. Es muy importante que la población entienda. El paciente con tuberculosis tiene que recibir su tratamiento, tenemos que darle las facilidades para que reciba su tratamiento, tenemos que apoyarlo en eso. Entonces,
si este paciente en el 93 hubiera recibido adecuadamente, viene de una comunidad en la Amazonía, entonces no hubiera llegado a lo que vamos a tener que operarlo más adelante. Y ciertamente la cirugía de pulmón en estos casos es compleja, conlleva muchas complicaciones, conlleva muchos riesgos, pero tratamos de hacer lo mejor para los pacientes. En este contexto, ¿no? Es insistir, ¿no? Hasta el cansancio, que es el tratamiento que tienen que recibir, no solo farmacológico, sino también el soporte emocional, psicológico, el soporte nutricional es importante, ¿no? Somos un equipo multidisciplinario que trabaja para poder tratar esta parte. Bueno, a ver, vamos a acotar algo, un tema muy importante que ha tocado el doctor Apaza sobre la cirugía en estos casos con secuelas de tuberculosis pulmonar. Bueno, a ver, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa, ¿no? Que se contagia de persona a persona por estornudar, por toser. Entonces tenemos que utilizar, si de repente hay alguna persona en casa con TBC que todavía no tiene un tratamiento, no reciba, hay que cuidarnos, hay que protegernos con los respiradores, ¿no? Luego, esta enfermedad, como decía el doctor Apaz, es una enfermedad que solamente no se da acá en nuestro continente, sino es a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen TBC son diagnosticados, le dan un diagnóstico definitivo y ya van a seguir un tratamiento que es el de 6 meses, el de primero de 2 meses, luego de 4 meses la segunda fase, y luego el paciente a veces ya se hace, no se cura, los BK siguen saliendo positivos, entonces ya es diagnosticado como multidrogo resistente y ya comienza el tratamiento más o menos de 9 meses a 19 o a 20 meses el tratamiento, ¿no? Entonces cuando ya se hace resistente, ya tiene que ser evaluado por el médico para, de repente, hay posibilidades de realizarle una cirugía, que es una operación, ¿no? Entonces, acá entra a tallar también, a veces la persona no tiene buena alimentación, o a veces de repente tiene una enfermedad de por medio, una enfermedad es inmunodeprimido, puede ser diabético, o también el VIH, o también puede tener una artritis reumatoidea, un lupus, y entonces ya están más propensos, ¿no?, a adquirir esta enfermedad, porque las defensas ya las tenemos bajas. Entonces, la persona, ya si está con TBC, tiene que consumir un alimento rico en proteínas. Tenemos el pollo, tenemos el pescado, tenemos los huevos, tenemos las legumbres, tenemos las frutas y verduras diversos, ¿no? Sobre todo la vitamina C. Luego tenemos los carbohidratos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la papa, tenemos el arroz. Acá tenemos costa, sierra y selva en Perú, ¿no? Entonces, una fuente buena de alimentación, y aparte también tenemos que consumir bastante líquidos, hidratación, y luego también lo que es evitar, ¿no?, el consumo de grasas y alimentos ultraprocesados, ¿no? Y estos pacientes que están en el esquema de TBC reciben ayuda del Estado, o sea, ellos les dan una canasta, ¿no?, mensualmente para que ellos puedan alimentarse. Es una ayuda que viene del Estado. Entonces, cuando ya hay una operación, que ya el médico dice, bueno, ya tu tratamiento es una cirugía, como ya les dije, la tuberculosis es multiresistente, cuando ellos ya no van a responder a las pastillas, a los medicamentos, cuando ya ellos van a tener una cavidad pulmonar persistente, ¿no? O a veces, como dijo el doctor Apaza, va a haber una hemorragia pulmonar, una hemoptisis severa, o las recaídas frecuentes, o va a haber persistencia de bacilos en esputo. ¿Qué quiere decir? Que el primer mes
va a salir negativo. El segundo mes el BK va a salir positivo. Entonces, tenemos que, ahora, ¿qué prevención? Tenemos que ver que la ventilación en casa tiene que estar bien ventilado el ambiente. También en el recién nacido también hay vacunas que recibe la BCG, ¿no? Luego también tenemos que evitar estar en contacto con personas que están con TBC, porque a veces hay personas que viven en familia, no solamente una familia, a veces 2, 3 familias viven en un hogar, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Entonces, la tuberculosis es curable, se puede curar, pero no debemos abandonar el tratamiento y tenemos que detectarla a tiempo para poder evitar las complicaciones, ¿no? Y la cirugía es una opción, ¿no? Cuando la enfermedad ya está avanzada. Nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con el doctor Juan Apaza. Dr. Juan Francisco Apaza León es especialista en cirugía general y laparoscópica, así como en cirugía de tórax y cardiovascular, con amplia experiencia al servicio de la salud. Ofrece atención médica a domicilio, teleconsultas y ecografías Doppler venoso y arterial, brindando comodidad, seguridad y atención oportuna para cada paciente. Porque la salud requiere confianza y profesionalismo, pone a disposición un servicio cercano y eficiente. Para consultas, puede comunicarse al 954719428 o escribir al correo druanfrancisco.ctcv@gmail.com. Atención médica de calidad, cuando más se necesita. Sopeximax, Sociedad Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial. Entidad científica, que reúne a especialistas en cirugía bucal y maxilofacial, especialidad de la odontostomatología, encargada del tratamiento quirúrgico de la boca, los maxilares y el sistema estomatognático. Promovemos atención quirúrgica, especializada, ética y segura, para la salud integral de nuestros pacientes. Síguenos. Web: www.sopeximax.org.p. Facebook: Sopeximax. Instagram: @Sopeximax. Una buena noticia que devuelve esperanza. El Hospital Nacional Arzobispo Loaiza logra cambiar la vida de un joven cajamarquino de 18 años, gracias a una compleja cirugía ortognática. Antes, enfrentaba dificultades para respirar, dormir y alimentarse. Hoy, puede masticar, respirar y sonreír con normalidad. Esta intervención corrigió la posición de los maxilares y huesos del rostro, devolviéndole su salud integral y calidad de vida. Detrás de este logro, hay un equipo médico altamente capacitado, comprometido con transformar vidas a través de la ciencia y la dedicación. Hospital Loaiza, más de un siglo brindando salud, esperanza y nuevas oportunidades. Desde Sigma Ingenio, seguimos generando espacios de conocimiento, reflexión y crecimiento personal. Cada mujer es historia, fortaleza y transformación. En el Día Internacional de la Mujer, reflexionemos sobre el bienestar, el equilibrio y la salud mental. Por eso, en Salud Integral, presento una entrevista especial con el psicólogo Yuri Cruz Rojas, donde hablaremos sobre la importancia del cuidado emocional y el desarrollo integral de la mujer. Un homenaje a la grandeza, la fortaleza y el corazón de cada mujer. Este miércoles 11 de marzo, acompáñanos en este espacio de aprendizaje y reflexión. Hola amigos, te saluda Nancy Portilla, magíster en salud, en su programa Salud Integral. Estaremos todos los miércoles a las 11 de la mañana difundiendo temas de salud con grandes profesionales.
por TV Hoy Perú. Consulta médica online con el Dr. Fernando Román D'Alessio, médico internista. Atención rápida para tus consultas médicas, por teléfono o por videollamada, sin salir de casa. Recibe orientación profesional, segura y confiable para el cuidado de tu salud. Al finalizar tu consulta, el médico te enviará la receta de forma virtual. Agenda tu consulta ahora al 999-929-769. Consulta médica online, atención profesional, al alcance de tu mano. ¿Sabías que la osteoporosis afecta a millones de personas y básicamente mujeres? Esta es una enfermedad que va a afectar a las mujeres que dejaron de menstruar. Y esto es importante porque hay forma de prevenir que esta enfermedad llegue antes de lo previsto. Nos podemos preguntar, ¿qué causa la osteoporosis? La osteoporosis se va a dar porque hay una debilidad de los huesos. Acá vemos una columna. Cada hueso va a perder una cantidad de hueso y se hace frágil. ¿Esto por qué? Por desarreglos en las hormonas y a veces por mala alimentación. Una alimentación deficiente o baja en calcio y vitamina D. Por eso es muy importante que nosotros tengamos actividad física adecuada, evitar hábitos nocivos, mantener una buena postura y, si es necesario, en el momento que la menstruación desaparece en las mujeres, acudir a su médico endocrinólogo para que le haga un ajuste hormonal. Por eso, este día 20 de octubre, toma acciones sobre la osteoporosis. Es un día en el cual tú puedes comenzar a cuidar tus huesos, prevenir las enfermedades como las fracturas. Es muy importante que tomemos conciencia y todos trabajemos para luchar contra la osteoporosis. Ponle punch. Regresamos con las preguntas del público. Damos el pase a las preguntas, por favor. Gracias. Doctor, Juanita pregunta, si tengo tuberculosis, ¿significa que puedo llegar a operarme? Como dije inicialmente, la indicación de la cirugía es la complicación. La intención del tratamiento es evitar llegar a la complicación. Si la televidente recibe su tratamiento, recibe el soporte necesario, no requeriría llegar a cirugía. Carlos O pregunta, ¿después de una cirugía podré hacer una vida normal? Va a depender inicialmente del grado de compromiso que tenga el pulmón y la reserva que tenga el pulmón contralateral. En muchos casos la resección pulmonar es curativa, se reseca todo el tejido enfermo, queda una secuela en el otro pulmón, una cosa mínima que se recibe tratamiento específico, y si sigue su fisioterapia, su terapia respiratoria en el postoperatorio, puede regresar a hacer su actividad. ¿Cuándo va a haber este compromiso mayor de la resección? Cuando hablamos de una neumonectomía, una resección del pulmón completo, puede quedar con un grado de limitación funcional, ¿no? Pero eso va a depender de paciente a paciente, sobre todo la valoración que describí inicialmente que hace el neumólogo. Arturo 6 tiene una pregunta. ¿La tuberculosis puede volver después de una operación? Si el paciente que ha sido operado ha recibido su tratamiento adecuado, ha seguido la adhesión al tratamiento, no debería volver a ver. El detalle, la tasa de reinfección de un paciente está sujeta a muchas veces al entorno, ¿no? El paciente recibe su tratamiento, se cura, se opera, ¿no? Sus becas de seguimiento son negativos, pero vive en una casa hacinada donde otro familiar está infectado y que está en una fase contagiante de la enfermedad puede reinfectarse. Aparte, el Mycobacterium tuberculosis es un germen que está adaptado para producir infecciones crónicas.
su ciclo de reproducción puede tomar hasta 4 meses aproximadamente. Entonces las tasas de reinfección pues son variables. Básicamente es de que el paciente siga sus indicaciones y haya una vigilancia estricta del entorno, ¿no? Sobre todo familiar, laboral, ¿no? Para evitar reinfecciones. Jorge consulta, ¿qué señales indican que la enfermedad se está complicando? Es una pregunta interesante. Las principales señales que nos van a hacer orientar el paciente está empeorando su enfermedad es la pérdida constante de sangre, ¿no? Todos los días toso un jarro de sangre, pues eso está mal, eso es una clara alerta de que tiene que ir a su centro de atención más cercano y ser derivado al hospital donde podamos solucionar eso. Segundo, la disminución de la capacidad respiratoria. Un paciente que empieza a agitarse mucho en el trabajo, empieza a cansarse con más facilidad, empieza a tener limitación para trabajar, obviamente, ¿no? La tasa de infección, el compromiso pulmonar va a ser mayor. O el paciente que empieza a tener nuevamente ciclos de fiebre alta en las noches, se está reinfectando, se está sobreinfectando, y eso te tiene que hacer pensar de que no está yendo bien, ¿no? Entonces, básicamente son esos 3 puntos: el sangrado, la dificultad respiratoria, la fiebre, ¿no? Adicionalmente, dolor para respirar, tengo un dolor persistente en la parte de atrás de la espalda, cada vez que respiro me da una puntada. Eso te tiene que hacer pensar de que no está yendo bien, tiene que acudir a su médico para que sea derivado a donde corresponda. Jorge vuelve a preguntar, ¿cuáles son las señales que dicen que ya he contraído la tuberculosis y cómo puedo prevenirlo? Mire, un término importante que tiene que tomar en cuenta la población es el sintomático respiratorio. El paciente que presenta tos productiva sostenida durante más de 15 días, ese paciente tiene la obligación de ser descartado de tuberculosis. Tienes 15 días sin parar de tos, baja de peso, fiebre, sudoración nocturna, ese paciente tiene signos claros de que... ¿Cómo lo evitamos? Bueno, el problema de este germen es que es altamente contagiante, ¿no? El paciente que tose está eliminando el germen hacia el aire que puede contagiar a las personas que están en su entorno. Pongamos en contexto, ¿no? Tengo una familia de 10 que comparten una habitación de 2x4 o de 3x4 hay una alta probabilidad de que las personas de esta familia se contagien. Entonces, si yo como persona soy diagnosticado como TB, tengo la obligación de llevar a mi familiar directo, mi esposa, mi pareja, mi conviviente, mis hijos, a que les hagan el descarte de esto. Y en el caso de poblaciones de riesgo, poblaciones hacinadas, orfanatos, asilos de ancianos, también hay la posibilidad de la zona de infección. Los centros de atención de enfermedades mentales también, porque las personas que viven en minas informales tienen que hacerse el descarte por el grado de hacinamiento, ¿no? ¿Cómo prevenirlo? Es la identificación del sintomático respiratorio, las medidas de bioseguridad. Si yo sé que estoy tosiendo 15 días, una mascarilla para evitar que yo germine el germen al exterior, pues está evitando que el resto de la población se contamine. Y si una vez estoy diagnosticado, pues insistir en el tratamiento y en el soporte nutricional para que tenga cómo recuperarme y no seguir infectando a otras personas. Gracias, doctor. Bueno, estimados televidentes, brindamos el espacio al doctor Apaza para que se pueda despedir del público. Sí, en primer lugar, muy agradecido por la invitación. Es importante, ¿no?, la participación y el poder compartir los alcances de lo que podemos hacer como especialidad, y sobre todo quiero que la población se lleve este mensaje: la tuberculosis se puede tratar, y el tratamiento requiere un manejo de muchas personas. Lo he dicho, no solo somos los médicos que tratamos, los neumólogos, los cirujanos,
es tanto el personal de enfermería, el personal de nutrición, todos los que estamos haciendo lo posible para que su enfermedad se trate. Y agradecido con usted, licenciada, por la invitación, para que puedan participar, para que puedan seguir en sus redes. Es importante la educación en salud y el uso de los medios de comunicación para transmitir estos conocimientos puede ser mucho más importante que simplemente decirle de la comunicación entre persona y persona, ¿no? Para si algún propósito tienen que tener los medios de comunicación es difundir conocimientos que pueden mejorar la vida, evitar que las personas se enfermen. Esa es una labor loable. Gracias, doctora Paza, por habernos acompañado en un programa más muy interesante, un tema para la población, ¿no? Bueno, estimados televidentes, no normalicemos la tos. Como dijo el doctor Paza, más de 15 días la tos y hay que hacerse un BK de esputo para hacer un descarte, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles aquí en su programa en Salud Integral NAM a las 11 de la mañana. Chao, amigos.